13 de octubre del año 2013, del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra de Dios. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Un evangelio muy hermoso. Un evangelio que nos muestra poder, compasión, pero también un reclamo de Dios. Sí, reclamo. Y yo personalmente creo que Dios espera y que Dios reclama cuando no recibe lo que Él espera de nosotros. En la vida hay algo que se llama expectativas. En otras palabras, es lo que yo espero de mí o de los demás. Si yo hago algo, yo espero recibir a cambio por lo que hice una gratificación o una respuesta. Por ejemplo, si voy a trabajar todos los días, espero que al final de la quincena o del mes o de la semana, yo reciba la gratificación por el trabajo que hice. Todo en la vida tiene una expectativa. Siempre que hay una relación, sea personal, porque yo me relaciono conmigo mismo. Y muchas veces nosotros simplemente pensamos en la relación que tengo con los demás. Pero yo soy firme creyente que la primera relación comienza conmigo mismo. Tengo que lidiar con mi mente, con mi corazón, con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis deseos, con mis impulsos, con mis tentaciones, con todo lo que conlleva ser este ser humano que está aquí. Y luego las expectativas en las relaciones con los demás, incluyendo a Dios, o mis relaciones con objetos, que también de ellos espero recibir algo a cambio. Y fíjense, Jesús entrega. Jesús le da a estos enfermos de lepra más de lo que quizás ellos esperaban. Y de eso hablaré un poquito más adelante. Pero miren el reclamo de Jesús. Jesús les dice: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Que yo recuerde eran 10. Y ahora 9 han desaparecido. Solamente uno ha regresado a cumplir con lo que yo esperé.
Jesús no esperó dinero a cambio. Jesús esperó simplemente un agradecimiento, un reconocerlo a Él como el que tuvo la compasión e hizo el milagro de sanar y también curar a estos 10. ¿Qué pasa en la historia famosa de los 10 leprosos? En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Me gusta mucho cómo estos 10 hombres reciben y aclaman a Jesús como el Maestro. ¿Por qué? Porque parte de la religión judía y de la tradición eran los rabinos, que son maestros. Estos reconocen a Jesús como el Maestro, pero ¿qué le piden? Ten compasión de nosotros. Un rabino podía pasar, como hemos visto relatos en la Biblia, con el hombre samaritano, que pasan el hombre herido, y pasa el sacerdote, pasa el rabino, pasan todos los demás, y nadie se detiene a hacer lo que Jesús esperaba que ellos hicieran. Y le piden a Jesús que se detenga, que no pase, que se detenga. ¿Para qué? Para tener compasión de ellos. ¿Qué es compasión? Compasión es que Jesús se detuviera, viera su situación, viera su condición, viera su necesidad y actuara en base a eso. Y no solamente actuar como un gesto de sentirse bien interiormente. Ahí yo siempre he dicho, aquellos que me han seguido a mí por muchos años, saben lo que yo pienso entre la lástima y la compasión. La lástima simplemente es el hecho de pasar y darle algo para aliviar esa necesidad inmediata. $1, un plato de comida, simplemente un no puedo o regreso mañana. Ellos querían compasión de Jesús. Estaban apelando a que Jesús no solamente pasara y les dijera: los bendigo, que Dios los cuide, que un día se sanen. Ellos querían que Jesús se detuviera e hiciera el milagro. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Vayan. Probó su fe. Fíjate, algo interesante. Fíjense lo interesante que es la condición de lepra en esos tiempos. La persona que tenía lepra estaba fuera de la sociedad porque es una enfermedad contagiosa la cual no tenía cura. Y era muy triste. Era muy triste no solamente la enfermedad en la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y quizás uno de los más importantes porque cubre todo nuestro esqueleto, pero ellos eran apartados. Y ese ser apartado de la sociedad incluía ser rechazados, como lo hicimos con la gente que tenía SIDA, como lo hemos hecho con la gente que tiene otras enfermedades. Los apartamos, los sacamos de la sociedad. Y estos vivían solos, marginados, aún sufriendo de necesidades básicas. Vayan a los sacerdotes, le dice Jesús. Vayan. ¿Por qué? Porque al ir, Jesús había comenzado, miren lo interesante, Jesús era el primer paso para comenzar a restablecer en ellos la confianza y a reunirlos de nuevo con la sociedad.
Ahí comienza el proceso de sanación. Jesús le dice, vayan al templo, vayan a los sacerdotes y preséntense. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Quedaron limpios de su enfermedad. Jesús los limpió. Toda esa lepra, toda esa piel podrida, todo quizás los pedazos de carne que ya a algunos les faltaban, Jesús pasó y con su poder los limpió, los purificó, los renovó, restituyó en ellos todo lo que habían perdido físicamente. Pero ¿saben también algo? Emocionalmente. ¡Wow! Ya estoy limpio. Ya me puedo incorporar una vez más a la sociedad, a mis amistades y a mis familiares. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Miren qué gesto tan hermoso. Este hombre regresa alabando a Dios. No solamente, Señor, gracias. Qué bueno, Señor, qué gracias te doy. Voy a regresar allá donde está Jesús y le voy a dar un abrazo. Decir, Jesús, gracias. Gracias de verdad que me hiciste el milagro. Eres realmente el que esperábamos. No. Él lo hace públicamente a grandes voces. Da testimonio. Testimonio del poder de Dios. Testimonio del poder de Jesús. Testimonio de que este hombre era el Mesías, el Hijo de Dios. Y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Se arrodilló, se inclina y se arrodilla. Miren qué gesto tan hermoso. Siempre he pensado que el gesto de las rodillas es un gesto de humildad, pero también es un gesto de sumisión. Y una de las cosas que el enemigo hace en nosotros, pone en nuestra mente ese orgullo en que nosotros no queremos ser humildes ni sumisos ante Dios. Cada vez que tú sientas en tu corazón que no debes de ser sumiso a Dios, es una tentación que el enemigo te está poniendo en tu mente para que tu mente controle tu corazón y tu corazón tus emociones y tus emociones tus acciones. De verdad, es una tentación grandísima porque es de lo que se trata el enemigo, de querer el poder para él y que no nos sometamos a Dios. Nos tenemos que someter a Dios. El mundo fuera diferente si los políticos se sometieran a Dios. Yo le he dicho ya varias veces, estoy muy frustrado, estoy muy avergonzado, el otro día lo puse en Facebook, del presidente y de los políticos actuales que tenemos sin diferencia entre demócratas y republicanos. Están todos iguales actuando como niños malcriados, actuando solamente por su ego, por su orgullo. El mundo fuera mejor. No estuviéramos en la crisis que estamos hoy, 13 de octubre, en este país donde el gobierno no tiene dinero. Es como si tú y yo en tu casa estuviéramos a puertas cerradas sin poder salir porque no tenemos ni un centavo en nuestra bolsa ni en el banco. Así está el gobierno de los Estados Unidos. ¡Qué vergüenza para el mundo entero! La expectativa que teníamos y contábamos de ellos no está. Por orgullo, este hombre se somete ante Dios. ¿Y qué pasa cuando nos sometemos con humildad ante Dios? Vemos el mejor milagro. ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9?
Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Hijo mío, levántate, levántate. Y yo, con la imagen que tengo del Evangelio y de mi fe en este Jesús, el Hijo de Dios, en este Mesías, en mi Señor, en mi Salvador, en todo, porque es mi todo. Jesús le pide a este hombre, levántate, hijo. Le da un abrazo fuerte, un abrazo como un padre a un hijo, un abrazo tierno, un abrazo de bondad, un abrazo lleno de amor. Y le dice, hijo mío, ahora te puedes ir. Por tu fe has quedado sano. Los otros 9, es muy posible que no experimentaron todo el poder de Dios. Sí experimentaron la curación, se les curó, quedaron limpios. Pero ¿sabe algo que tenía que pasar? Era la sanidad. Hay una diferencia entre el ser curado y ser sano. Cuando yo sea curado de una enfermedad, es lo físico. La lepra se fue, limpios, completamente limpios. Pero la sanidad llega al corazón, llega al alma, llega al pensamiento, llega a todo mi ser. Yo conozco gente que no han recibido cura de su cáncer. Hace poco hemos visto gente que ha muerto, gente joven, Nilda Delgado, Noreida Escárcega. Gente he conocido por años en mi ministerio que ha muerto de cáncer. Por alguna razón Dios no ha permitido ni ha querido en ese momento que se cure. Pero ¿saben qué? Han muerto sanos, porque han muerto en paz. Han muerto en la paz del Señor. Es quedar sanos. Y es la invitación que Jesús nos hace en este Evangelio. Venir a Él. Decirle, Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Ten compasión de todas las cosas que están pasando dentro de mi ser, de mi enfermedad física, de mis achaques, pero también de mi enfermedad emocional, de la enfermedad del corazón, de la enfermedad de la mente, de los problemas familiares, de los problemas financieros. Hazte cargo de todo. Ten compasión de mí y transforma, Señor, todo mi ser. Transforma mi ser, cura mi enfermedad. Si es tu voluntad, Señor, que quede sano el cáncer, la diabetes, la artritis, todo Dios lo puede hacer. Pero sobre todo te pido, Señor, que quede yo sano del corazón, de la mente y del espíritu, para que así pueda ser restablecida la paz que he perdido, para que así pueda ser restablecida esa relación con los demás, para que yo me incorpore una vez más, Señor, a mi familia, a la sociedad, a mi trabajo, a mi vida hermosa que tú me has dado. Señor, quizás estoy sufriendo la enfermedad del alcoholismo o de las drogas o de los vicios o del orgullo, o la depresión o la ira o tantas cosas, Señor. Oh Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Ten compasión de esta pobre criatura y sáname, renuévame, límpiame, restáurame. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ti tu rostro y te conceda paz. Pero sobre todo te conceda esa humildad de corazón de someterte a Él.
Mientras tú y yo no nos sometamos a la voluntad de Dios, al poder de Dios, a su palabra, no experimentaremos su poder. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Esta es la historia de una fiesta que no se quiere acabar. Le dije van en las manos, no me sigan agitando. ¿Sabe qué pasó? La gente no hizo caso, se pusieron de pie, comenzaron a aplaudir y otros a alabar. Esto no quiere acabar.